Hola, buenas y buenas y buenas y buenas. No sé si es de día, de tarde o de noche, así que buenas sean de día, de tarde o de noche. Me identifico, mi nombre es Arie Stockman, soy rabino, formo parte del pueblo de Israel y la idea es compartir con ustedes desde el concepto de lectura orante algunas ideitas de lo que hacemos y dejamos de hacer en nuestro pueblo judío. Por empezar, la ideita es hacer una pequeña introducción de unas 6 o 7 horas, como para que ustedes se puedan divertir, y después seguir adelante. ¿Cuál es la introducción o cuál es el concepto de la introducción? Primero que nada, ubicarnos dentro de este concepto de lectura orante. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra tradición judía, que es lectura en silencio, en voz alta, es compartir con otros. Y en nuestra tradición, el estudiar ocupa un lugar más que preponderante. A tal punto que en nuestra profesión de fe, que tal vez ustedes conozcan, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en donde decimos, como traducción bastante libre, escucha, oh Israel, Dios es único o Dios es uno. Esa es nuestra profesión de fe. Está acompañada de textos, precisamente, que nos dicen que lo importante, o lo más importante que tenemos en nuestra tradición, es aprender, enseñar, cumplir, hacer y llevar a la práctica cada una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo y enseñando. Eso es de larga data, porque viene de la época del peregrinar en el desierto, o tal vez desde antes, porque todo esto comienza, vaya uno a saber si con Abraham o con quién, empezando con el Creador, con Dios, que Él es el que nos va a ir enseñando y transmitiendo los conceptos que Dios quería que su pueblo, que no sabemos quiénes lo componen o quiénes lo componemos, porque partimos de la premisa, y dado que estoy en San Pablo, una de las Biblias que edita San Pablo pone como título El pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel pueblo que se identifica con Dios independientemente de a qué grupo se adhiere o qué grupo se reconoce a sí mismo. Por lo tanto, partiendo de la premisa del pueblo de Israel, la idea es que haya un monoteísmo, por eso la declaración de fe es Dios es uno, es un monoteísmo que intenta cambiar toda la estructura de pensamiento y toda la forma de creencia que existía en tiempos remotos. No puedo precisar fecha o no puedo dar una idea porque me voy a equivocar y vamos a tener diferencia de opiniones. Pero lo importante es que estoy hablando de muchos miles de años atrás, en donde los seres humanos de aquella época tenían su fe depositada en varios dioses, de ahí el politeísmo, tenían depositada su fe en elementos, en cosas, entonces de ahí la idolatría, y así sucesivamente podríamos ir agregando más creencias de aquella época que Dios intenta modificar, estableciendo su unicidad y proponiendo que el ser humano, hasta el día de hoy, deje de lado el politeísmo, deje de lado la idolatría y acepte a un ser intangible, un ser abstracto, que nosotros le decimos Dios. Algunos le dan algún que otro nombre, como por ejemplo tuvimos un maestro que se llamaba Abraham Yoshua Heschel, que él hablaba de el inefable, es decir, que no hay manera de poder expresar quién es, qué hace, qué deja de hacer. Por lo tanto, Dios nos enseña, y en nuestra tradición judía hemos aceptado precisamente muchas de las enseñanzas, que en el comienzo fueron en forma oral. Toda la transmisión en tiempos pasados era oral. Y si había algo escrito, cosa que hubo,
estaba escrito a mano y en rollos. Libros no había, porque el señor Gutenberg, que de alguna manera descubre la imprenta, es en el siglo XIV o en el siglo XIII que él crea la imprenta y de ahí comienzan a imprimirse lo que después hoy tenemos con muchísima comodidad, que son libros. La parte que nos enseña en forma oral tenía que ver con cómo cumplir o qué hacer precisamente para vivir de acuerdo a como Dios pretendía que nosotros hiciésemos. Eso dio origen a un texto bíblico, es decir, a la Biblia, y la Biblia tiene, de acuerdo al canon hebreo, esto es importante saberlo, el canon hebreo tiene una Biblia que nosotros llamamos Tanaj, que está compuesta, esa palabra Tanaj, por tres letras del hebreo. La T, que da origen a Tanaj, nos dice Torah. La segunda, una N, da origen a Nevi'im, que son profetas. Y la última, que suena como J, da origen a geógrafos o escritos, que juntan las A, que permiten la pronunciación, son artificiales, da origen a el Tanaj o Biblia de canon hebreo. Diferente a la Biblia que circula, por ejemplo, acá en Editorial San Pablo, que contiene textos que la Biblia hebrea no contiene, como por ejemplo Macabeos 1 y 2 en el canon hebreo no está, Judith tampoco está, Eclesiástico no está, Sabiduría no está. No es que sean truchos, no, son libros válidos, son libros correctos, pero aquellos seres humanos que conformaron el grupo que decidió qué libros incorporar a la Biblia y qué libros no, decidieron que esos no. Así de fácil, y ahora como introducción no hace falta grandes análisis. Lo que sí ocurre es que una vez recibida la enseñanza, en aquellos tiempos el objetivo, y hoy también, el objetivo fundamental era cumplir con la voluntad del Creador. Y para cumplir con la voluntad del Creador, tuvieron necesidad de interpretar cada uno de los textos escritos, porque muchísimas veces es tan sucinto y tan breve que no da explicaciones de qué hacer. Por lo tanto, nuestros maestros en distintas escuelas empezaron a comentar, interpretar, cada uno con su opinión diferente, cómo se hace para interpretar el texto y cumplir con la voluntad de Dios. De ahí surgieron distintos otros textos, uno que fue compilado en el siglo II de la Era Común, que se llamó Mishnah, y en ella están las opiniones de distintos maestros en distintos lugares que ellos decían cómo debía proceder el ser humano para cumplir con la voluntad divina. Supusieron en aquel momento que ya estaba todo concluido, pero se equivocaron porque vinieron nuevos maestros que siguieron interpretando y siguieron opinando, y la diversidad de opiniones dio lugar a un texto que fue compilado en el siglo V de esta nuestra era común, que se llamó Gemara, y la Gemara junto con la Mishnah dio origen a lo que llamamos Talmud, que son comentarios o interpretaciones o conceptos de aquellos maestros de aquella época y en distintos lugares. Todo eso siguió adelante hasta el día de hoy, que se sigue opinando y hay diversidad de opiniones. No hay libros, o sí, mejor dicho, hay libros, pero no de la característica del Talmud, sino que son libros como los conocemos hoy, un libro individual, que son preguntas y respuestas que se generan hasta el día de hoy. Porque hay muchas cosas que hoy existen y que allá no existían, como por ejemplo, para hacerlo fácil, la electricidad. Y es entonces que hoy preguntan, dentro del concepto de electricidad, para hacerlo breve, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que se debe y qué es lo que hay que abstenerse de ello. Todo ello da origen a una cultura conformada principalmente en el cumplimiento de la Torá, es decir, de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, y esos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que
conforman la Torá. Y la Torá es enseñanza. Se ha traducido de alguna manera como libro de leyes, que si bien las hay, han extraído de la Torá leyes que seguimos utilizando hoy, pero fundamentalmente es un libro de enseñanza, porque hay muchos conceptos que no son ley, como por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, por ejemplo. O delante de las canas levántate y honrarás la cara del anciano. Es decir, son conceptos que están escritos en la Torá y que nos dan una pauta de que no son leyes, sino enseñanzas. Seguimos con esta introducción como para ubicarnos dentro de lo que es el concepto dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel. La oración, las oraciones que nosotros cumplimos, nosotros. Me refiero a nosotros cuando digo esa palabra, a aquellas personas como yo que nos autodefinimos religiosos y que cumplimos con los preceptos de nuestra religión. No todos estamos, o mejor dicho, no todos están en el mismo lugar y con los mismos conceptos. También hay gente no creyente, también hay gente no observante, también hay aquel ser humano que dice yo soy ateo, gracias a Dios, y que también tenemos que considerarlo. Pero aquellos que cumplimos con ciertas normativas de los aspectos religiosos, decimos oraciones 3 veces por día, a la mañana al comenzar el día, al despertar, luego más o menos a la hora del almuerzo se dice la segunda etapa, el segundo momento de oración. La oración matutina se llama shaharit, la oración o el momento de oración vespertina, o para decirlo mejor, ese tiempo de la hora de la siesta, se llama minjá, y la hora del anochecer o de la oración vespertina se llama arvit. Son los 3 momentos del día en el cual nosotros decimos oraciones diferentes. Tenemos un libro de oraciones que se llama Sidur, que es el libro de oraciones que utilizamos para todos los días del año y para los días festivos. Si bien el libro es el mismo, hay oraciones diferentes, no muy diferentes entre una y la otra, pero diferentes al fin. Y usamos también un libro que se llama Mahzor, que lo utilizamos solamente para las altas fiestas. Y me refiero a altas fiestas a Rosh Hashanah, Año Nuevo, y Yom Kippur, Día del Perdón. Otras de las cosas que hacemos que también tienen similitud o diferencia con el mundo cristiano, tiene que ver con el estudio. El estudio para nosotros ocupa un lugar más que importante y seguimos hasta el día de hoy, al menos voy a hablar en primera persona singular, el estudio ocupa un lugar más que preponderante. A tal punto que los libros de la Biblia, que los he enumerado por escrito, ahora no los voy a leer porque no tiene sentido que se los lea, cada uno es estudiado en momentos diferentes, como por ejemplo los profetas en algunos momentos de nuestras oraciones, por ejemplo en el día de Shabbat, leemos parte de algún que otro profeta, también en las fechas festivas, como por ejemplo Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, la época de la recolección de los sembrados, leemos textos especiales de la Torá en público y también leemos parte del libro de profetas, que de alguna manera tratemos de interpretarlos para ver qué es lo que nos dicen hoy, siglo XXI, textos que tienen muchos, como dije antes, muchos miles de años. Y como corolario, sí poder decir que utilizamos para las oraciones distintos elementos, como por ejemplo, todas las mañanas de todos los días de la semana, los varones, porque hay distingos entre varones y mujeres, los varones utilizamos para decir oraciones un elemento que es como un manto ritual, y también los varones nos ponemos en el brazo izquierdo, en el brazo más débil, y en la frente, sobre todo en la parte de donde los bebitos
cuando nacen tienen la zona más débil del cráneo, unos elementos que se llaman tefilín en hebreo y o filacterias en castellano, y que dentro de esos elementos, porque tienen dos cajitas, dentro de esas cajitas tienen textos bíblicos, textos extraídos de la Biblia que fueron escritos por una persona en forma manual hasta el día de hoy, y dentro de esas cajitas se escriben en papiro, y dentro de esas cajitas están esos textos. ¿Por qué nos ponemos las filacterias? Precisamente para atarnos a Dios. Y es entonces que así, a grandes rasgos, tienen una introducción de lo que es cómo nosotros en nuestro pueblo hacemos una lectura orante, si me permiten, de los textos bíblicos. Hay mucho más, pero para no hacerlo tan largo y cansador, yo les voy a dejar acá en San Pablo mis datos personales para que si ustedes entienden que necesitan consultarme y que yo pueda tener la oportunidad de contactarme con ustedes y poder ayudar en la medida de mis posibilidades, contáctense con Editorial San Pablo y ellos tienen todos mis datos, se lo proporcionarán y podremos seguir adelante. Hasta pronto, que les vaya muy bien, que aprendan y que puedan compartir. Chau, chau.